Bien, ahí comenzó la grabación. Bueno, voy a compartir, a ver, acá, el PowerPoint del otro día que usaron. Ahí está. ¿Lo están viendo el PowerPoint? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno. Yo el otro día estuve mirando todo lo que trabajaron con Mónica. Si bien el video no empezaba con esto, porque bueno, yo todos los años trato de cambiar un poco las cuestiones. El problema de la velocidad está explicado en detalle, lo explica Bettina en la tarea número 1. Por eso yo quise buscar otros ejemplos de aplicación del concepto de derivada y no me detuve en el problema de la velocidad. Incluso este ejercicio está en la parte de límites, donde ya se usaba estas notaciones de delta ds sobre delta dt. ¿Qué significa delta ds? Siempre que vean la letrita delta quiere decir variación. En este caso, cuando hablamos de esto, que es el cociente incremental, siempre en el numerador va la variable dependiente y en el denominador la variable independiente. Entonces, el problema de la velocidad está explicado en la tarea 1, por eso yo no me detuve en eso. Incluso en la tarea 1 está explicado todo lo de la recta tangente, en lo que vamos a poner hincapié hoy, que es en la interpretación geométrica del concepto de derivada. Y otro de los problemitas que está en la parte de límites, que es el 13, el problema de costos, que lo tienen hecho acá en papel, es como una introducción al concepto de derivada. Porque, ¿qué es el concepto de derivada? Indica la velocidad de cambio instantáneo entre dos variables. Eso es el concepto de derivada. Vimos, bueno, estuvieron analizando con el video y todo esto con distintos ejemplos, lo del caudal, vieron la definición de derivada en un punto. Yo siempre cuando llego a esta instancia digo que si bien en la guía, en los apuntes, siempre cuando hablan de derivada en un punto, utilizan A, y así lo van a ver generalmente en los apuntes con A. A mí me gusta utilizar X sub 0. Es un cambio de nombre y explico por qué, no es un capricho. Como A lo usamos para límite y el punto A, cuando definimos límite, no necesariamente tiene que pertenecer al dominio de la función. Cuando definimos derivada en el punto A, el punto A debe pertenecer al dominio de la función. Por eso a mí me gusta llamarlo X sub 0 al punto, para que no haya dudas que ese punto tiene que ser un punto de la función, porque fíjense en que en la definición ustedes necesitan calcular f, la imagen de ese punto. Entonces no puede no estar en el dominio de la función, ¿sí? Por eso es que doy la doble notación. ¿Es un cambio de letra? Sí, es un cambio de letra, cambiar a A por X sub 0, pero doy las razones por las cuales me gusta manejarme con X sub 0. Y la derivada en un punto es el límite de ese cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Y hay distintas notaciones. Se puede usar delta de x o h como sinónimo de delta de x. Así que esta definición la estuvieron trabajando con Mónica la clase pasada. Acá está la otra forma, que es la manera en la que estamos acostumbrados nosotros. Fíjense que en la diapositiva anterior, cuando definimos la derivada en un punto,
decimos límite cuando delta de x tiende a 0. Y nosotros estamos muy acostumbrados cuando trabajamos con límites decir x tiende a tal punto. Entonces, por eso está la otra notación para definir derivada en un punto, que es esta que figura acá. Cambian los nombres del dibujito, pero siempre es lo mismo. Parto de un punto fijo, que es ese x sub 0 o a, son sinónimos. F de x sub 0 o f de a es lo mismo. Le aplico un incremento. Un incremento no quiere decir necesariamente que el punto crezca, porque este delta de x puede ser, si es positivo, el punto se va para la derecha, pero si delta de x es negativo, el punto se va hacia la izquierda. Ahora lo vamos a ver en la interpretación geométrica, ¿sí? Y esta es la otra manera de definir derivada en un punto. Siempre arriba es el delta de y. El delta de y es la variación de la variable dependiente. Por eso es la imagen en el punto incrementado, que acá lo llamé x. X es el punto incrementado, o sea, sería el x sub 0 más mi delta de x. Entonces, f de x menos f en a o f en x sub 0, que son sinónimos, dividido el incremento delta de x, y fíjense en que este delta de x se puede escribir como diferencia entre el x, que sería todo esto. El x es desde el origen hasta acá, todo esto es x. Le resto x sub 0, que sería esto, y esa diferencia me da el delta de x, que antes teníamos en la notación anterior. Y esta notación de derivada en un punto es más familiar el cálculo del límite porque es como estamos acostumbrados. Siempre que hablamos del límite decimos x tiende a tal cosa. Igual hay que, para ciertas cosas conviene aplicar esta notación y para otras cosas conviene aplicar la notación anterior. Hay que tener las dos notaciones en la cabeza, pero las dos dicen lo mismo. Es el límite de delta de y dividido delta de x cuando delta de x tiende a 0. La variación de la variable dependiente dividido la variación de la variable independiente cuando la variable independiente tiende a 0, cuando ese delta de x tiende a 0, o que en los apuntes a ese delta de x lo llaman h. Y ustedes van a ver ejercicios donde va a aparecer demostraciones con delta de x y van a ver ejercicios que van a aparecer demostraciones con h. ¿Sí? Después se generaliza. En lugar de hablar de derivada en un punto, hablo de función derivada. O sea, si a mí me dan una función para poder calcular la derivada en cada uno de sus puntos, es más sencillo recurrir a la función derivada, donde al x inicial lo llamo x genérico en vez de llamarlo x sub 0, es un x genérico. Le aplico un incremento, por eso es x más h, esta es la imagen, y es la misma definición de antes, lo único que el resultado de esto va a ser una función y no un número. Cuando calculo la derivada en un punto, obtengo un número. Cuando calculo la función derivada, obtengo una función. Bueno, lo del coronavirus fue un ejemplo más que apareció, que creo que no estaba explicado en el video, pero bueno, fue un ejemplo más de lo mismo, y como veníamos tanto con esa cuestión, machacando con el tema del coronavirus, lo puse. No es que ahora lo hayamos dejado, pero bueno. Entonces, como síntesis, la derivada, el concepto de la derivada nos está mostrando la rapidez de cambio instantáneo entre dos variables. ¿Sí? Acá no puse la palabra rapidez, pero
Si ustedes tienen, siempre tengan presente esto, ustedes tienen siempre dos variables, una independiente que es en el eje horizontal, supónganse que es el tiempo expresado en segundos, ¿sí? Y acá tengo el capital de una empresa. La derivada, como es cambio instantáneo, es el paso al límite, siempre es el paso al límite de, en este caso, mi variable independiente es t, entonces va a ser delta de t tendiendo a 0. ¿De qué? Del cociente incremental, en este caso es delta de c sobre delta de t. Siempre acá va la variable independiente y acá va la variable dependiente. Llámense como se llamen. A veces la derivada recibe nombres particulares, ¿sí? Como los ejemplos que les puse. Si tienen tiempo y volumen de agua, la rapidez del volumen de agua en función del tiempo se llama caudal en física. Si tienen tiempo y acá tienen la función posición, la variación del tiempo de la función posición con respecto al tiempo se llama velocidad en física. Y hay veces no tiene nombre, pero siempre lo que me está indicando es la rapidez de cambio instantáneo, instante a instante, entre dos variables. Ese concepto quedó claro la clase pasada para que yo ahora pueda pasar a la interpretación geométrica de la derivada. ¿Están allí, chicos? Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? Hola, hola. Uno solo contestó. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a la interpretación geométrica de la derivada en un punto. ¿Ustedes pudieron ver algo de la tarea 1 para que esto no resulte tan choqueante? ¿Avanzaron un poquitito con el PowerPoint o no, o solo se limitaron a derivadas por definición? No sé si avanzaron un poquitito con algo de lo que hay en la tarea 1. ¿No? Bueno, ahí. Esto tiene un hipervínculo a GeoGebra, ¿sí? Para ver la interpretación geométrica de la derivada en un punto. Bueno, acá tengo una función. Podría tener una función genérica cualquiera, ¿sí? Pero es una parábola. ¿Está? Esta es la ecuación de la parábola. ¿Están viendo el GeoGebra, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Voy a marcar un punto fijo, que es mi X sub 0 o mi A, llámenlo como quieran. ¿Está? Acá lo llamé A, ¿sí? Este es mi punto fijo que está en 2F de 2, ¿sí? Y después con este deslizador hice un punto variable, ¿ven? Toco el deslizador y el punto se va moviendo sobre la función. Lo que les decía hace un rato, si parto desde allí y le aplico un incremento positivo, el punto se va para la derecha. Si a P le aplico un incremento negativo, el punto se va para la izquierda. ¿Está? El incremento es el deslizador. ¿Ven que si el deslizador es negativo, el punto se va para la izquierda? Cuando el deslizador
el punto va para la derecha, ¿sí? Algo falló ahí, que algunos valores positivos me fue para la izquierda, no sé por qué eso. Bueno, sí, porque lo hice arrancar en 2. Bueno, entonces, tenemos nuestro punto fijo, nuestro x sub 0a, y este es el punto incrementado, ¿sí? Vamos a trazar la recta que pasa por P y Q. ¿La ven? Sí, profe. Bien. Sí. Si queremos calcular la pendiente de esa recta, ¿sí? ¿Qué cuenta harían? A ver, lo pongo allí. ¿Cómo calcularían la pendiente de esa recta? ¿Qué cuenta tendrían que hacer para calcular la pendiente de esa cuenta? De esa recta, perdón. Y2 menos I1 sobre X2 menos X1. Bueno, cuando dicen I2 menos I1, fíjense en que I2 es la imagen de Q. Sería F, la imagen del punto incrementado. Eso es I2. I1 es la imagen en el punto sin incrementar. Quiere decir que ustedes están diciendo, cuando dicen I2 menos I1, están diciendo delta de I. ¿Sí? Esperen que voy a activar el pizarroncito para escribir en la pantalla. Tengo tanta cosa abierta que... Acá. Y vuelvo al GeoGebra. Ahí está. Cuando ustedes dicen I2 menos I1, están diciendo esto. Están calculando esto. La pendiente de la recta es la tangente del ángulo alfa. Cateto opuesto, cuando ustedes dicen I2 menos I1, están diciendo, ¿qué es I sub 2? Es F de Q. Menos, ¿y quién es I1? F de P. Y si le cambiamos los nombres, ¿qué es F de Q? Si a P lo llamo, porque uno cuando calcule la imagen habla de la X de ese punto, ¿sí? Esto sería F de X sub 0 o F de A, como quieran. ¿Y quién es Q? Y Q es el punto incrementado, por eso es X sub 0 más delta de X. ¿Sí? Sobre, dijeron ustedes, X2 menos X1. ¿Qué es X2 menos X1? O sea, ustedes están diciendo que esto es X1, que yo ahora lo llamé X sub 0, y que esto es X2, que yo ahora lo llamé X sub 0 más delta de X. Es el punto incrementado, ¿sí? Esto es mi delta de X. X2 menos X1 es el delta de X dividido el delta de X. O sea, que la pendiente de la recta secante es delta de Y sobre delta de X. El cociente de incrementos, variable dependiente dividido variable independiente. ¿Esto está claro? ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta secante? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Fíjense, si esa pendiente, si ustedes miran acá a la izquierda, acá, la tengo escrita
como si fuese B. ¿La ven? Yo escribí f de A menos f de 2 sobre A menos 2. Esa pendiente, ese cociente lo escribí allí. ¿Qué pasa si yo ahora hago que que delta de X tienda a 0? Si delta de X tiende a 0, ¿qué pasa con Q? ¿Qué les parece? Se achica. Claro, ¿y qué pasa? ¿Ven? Ahí estoy achicando el delta de X. ¿Ven cómo es más chiquitito? Si tengo que dibujar el delta de X acá, es más chiquitito, ¿sí? ¿Y qué pasa con Q? ¿Se va poniendo encima de dónde? De f de x. Encima de P se va poniendo. ¿Ven cómo se va poniendo encima de P? Ahora, ¿qué pasa? Si delta de X vale 0, ¿se puede hacer esta cuenta? No, no se puede. No, entonces lo que hay que trabajar es con el límite. Si trabajamos con el límite cuando delta de X tiende a 0, estamos hablando de derivada. Si hago el paso al límite de este cociente incremental, ¿sí? Si hago el paso al límite cuando delta de X tiende a 0, estoy hablando de derivada. ¿Y qué va a pasar a ser la derivada? La pendiente de una recta que no es, la recta anterior es una recta secante porque pasa por P y Q. La posición límite de la recta secante, la posición, o sea, hasta ahí tengo recta secante, ¿sí? Todo esto es recta secante. Fíjense, si miran a la pantalla a la izquierda, cómo va cambiando la pendiente, ¿la ven? Acá. ¿La ven la pendiente? ¿Cómo va cambiando? Acá, miren. Acá es ese cociente. ¿Qué pasa? Si Q lo pongo encima de P, ¿va a existir ese cociente? Y desapareció la recta secante. ¿Ven que la recta secante no está más? ¿Por qué desaparece este cociente? Porque se hace 0 el denominador. ¿Está? Y desapareció la recta secante. En cuanto corro un poquitito más, vuelve a aparecer la recta secante. Bueno, cuando desaparece la recta secante es porque la recta pasa a llamarse de otra manera. La posición límite, en el límite cuando delta de X tiende a 0, la posición límite de la recta secante es lo que se define como recta tangente a la función por el punto Q. Y la derivada en un punto, que es el resultado de ese límite, es la pendiente de esa recta tangente que ahora se las voy a mostrar. Esta que está allí es la que se conoce como recta tangente a la función, en este caso f de x, trazada por el punto P. Y la derivada en el punto es la pendiente de esa recta tangente. Es el paso al límite de la pendiente de la recta secante. ¿Se entendió esto, chicos? La interpretación geométrica de la derivada. ¿Sí? Sí, ¿O vuelvo? Profe, yo no terminé de entender lo que era esto último del límite. A ver, esta negra que está apareciendo, ¿entienden que es la recta secante? La que pasa por dos puntos, P y Q. ¿Y entendieron esto?
que la pendiente de la secante es delta de y sobre delta de x? Sí, sí. Bueno, cuando Q se pone encima de P, este cociente no lo puedo resolver, porque delta de x valdría 0, que es esta cuenta que está acá. ¿La ven? Que aparece un signo de pregunta. Delta de x no puede valer 0. Pero sí, lo que podemos hacer, que es el concepto de derivada, es el paso al límite de este cociente incremental. Pasamos al límite cuando delta de x tiende a 0. El resultado del límite cuando delta de x tiende a 0 de este cociente incremental es lo que vieron el otro día como concepto de derivada en un punto. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, pero ahora, ¿qué representa este número? La derivada en mi x sub 0 representa ya no la pendiente de la recta secante, sino la pendiente de esta recta roja que se llama tangente. La recta tangente, como concepto, es la posición, es una definición. Es la posición límite de la recta secante, es una definición, ¿sí? La posición límite, si vos querés entender, es cuando, si te resulta más claro, cuando el punto Q está encima del punto P, si vos querés. Esa es la recta tangente. Y la derivada evaluada en ese punto es la pendiente de esa recta tangente. Esto es pendiente de la secante. ¿Sí? A ver, escribo acá. Igual esto después estoy escribiendo en la pantalla, acuérdense que esto después se borra. Pendiente, igual esto lo tengo en el PowerPoint. Pendiente de la secante. Y esto es la pendiente de la recta tangente. Y es una definición la recta tangente. Es la posición límite de la secante cuando Q se acerca a P tanto como yo quiero, porque estoy en el límite, entonces delta de x no vale 0, sino que tiende a 0. Es una definición, ¿sí? Ah, perfecto, ahora sí lo termino de entender. Bueno, ahora vamos, por ahí ahora en el PowerPoint lo terminamos de ver. ¿Ven cómo quedó escrita la pantalla que yo necesito borrar? Cuando escribo en el GeoGebra me queda la pantalla escrita, ¿sí? Por eso borro esto. Bueno, a ver, volvamos a donde está la recta tangente. Acá. Este es el que lo lleva al PowerPoint, ¿sí? Entonces, fíjense en acá. En este dibujo está. Voy a replicar lo que antes escribí en el GeoGebra, lo voy a escribir acá en el dibujito. Nosotros empezamos por calcular la pendiente de la recta negra, la secante. Dijimos que era... Bueno, se me torció, ¿sí? Esto tendría que usar las rectas que tienen acá. Pero cuando me paso acá es como que la recta me desaparece. Bueno, esto es delta de y y esto es delta de x. Delta de y
sobre delta de x es pendiente de la recta PQ, que es la recta secante, ¿sí? Lo que ustedes me dijeron, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es esto con otra notación, porque delta de y, fíjense en qué es. Si a este punto lo llamo x sub 0, esto va a ser x sub 0 más delta de x. Entonces, lo que ustedes llaman y sub 2 es la imagen de alguien, y sub 2 es la imagen de x sub 0 más delta de x, f de x sub 0 más delta de x, menos, y lo que ustedes llaman y1 es la imagen de x1, bueno, x1 acá se llamó x0, f de x0, sobre x2 menos x1, x2 ahora es x sub 0 más delta de x, menos x sub 0, eso me queda delta de x. X sub 0 más delta de x menos x sub 0 se cancelan y queda el delta de x. Esto, que es el cociente de incrementos, es la pendiente de la recta secante, la recta negra. La definición es una definición. La posición límite de esta recta secante cuando Q tiende a P, ¿sí? Q es como que se pone encima de P, pero no llega a ponerse, o sea, porque este delta de X no lo podemos hacer valer 0, porque si no, este cociente no tendría sentido. Por eso hacemos el paso al límite de ese cociente. El paso al límite cuando delta de X tiende a 0, de f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 sobre delta de x, esto es lo que ustedes vieron en la clase pasada como derivada en el punto. Esto ahora va a representar la pendiente de la recta roja. Y esa recta roja se llama tangente de f por el punto x sub 0, f de x sub 0. Es una definición. La recta tangente es la posición límite de la secante cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan en el ingreso, allá lejos y hace tiempo, que les enseñaron a encontrar la ecuación de una recta conocida la pendiente y un punto? Esta ecuación que tenían por allí. ¿Se acuerdan de esto? O a lo mejor en vez de x sub 0 y sub 0 les ponían x1 y 1. Son cambio de notación. ¿Sí? Pero ahora m es la pendiente. ¿Qué va a ser para nosotros m? La derivada evaluada en el punto x sub 0. En vez de poner y sub 0, pongo f de x sub 0, porque es lo mismo, ¿sí o no? Y sub 0 es la imagen de x sub 0. Y si acá despejo, paso esto sumando para el otro lado, me queda esto. ¿Qué es esto? Esto es la ecuación de esta recta roja. Que la tengo escrita acá abajo.
Esta es lo mismo que escribí yo acá, que ahí les mostré de dónde salen. Esto es la ecuación de la recta tangente a la función f por el punto x sub 0. Lo llamo x sub 0 o lo llamo a. Son cambio de letras, es lo mismo, ¿sí? Las dos significan lo mismo. Ecuación de la recta roja. ¿Qué es la recta roja? Es la recta tangente. Y yo les digo a los alumnos este concepto que no se lo olvidan nunca. El punto de tangencia, este punto que es mi x sub 0, y sub 0, ¿sí? O f de x sub 0, como ustedes quieran. El punto de tangencia x sub 0, f de x sub 0, yo digo que es una garrapata. ¿Por qué es una garrapata? Para los que tienen perros saben lo que es una garrapata. Se agarra al perro y cuesta un montón sacarla, ¿no es cierto? Bueno, el punto de tangencia es un punto de la función P pertenece a la función, pero también P a quién pertenece, a la recta tangente. Y va a pertenecer a alguien más, que ahora vamos a definir. ¿Se acuerdan qué condición tenían que cumplir dos rectas para ser perpendiculares? ¿Qué tenía que pasar con sus pendientes? Ser opuestas. Tenían que ser opuestas. ¿Opuestas o Opuestas o inversas. recíprocas? ¿O ambas cosas? Ambas. Ambas cosas. Tenían que ser recíprocas y opuestas. Si la pendiente de una valía 2, ¿cuánto tenía que valer la pendiente de su perpendicular? Menos un medio. Menos un medio. ¿Estamos? Si yo quiero definir la recta perpendicular a la tangente, ¿qué voy a tener que cambiar en esta ecuación? ¿Qué les parece? ¿Su qué? Pendiente. Su pendiente. Y su pendiente es esto. ¿Qué vamos a escribir en lugar de escribir esto? Esto, Menos ¿por uno qué lo voy entre a la cambiar? derivada en x0, x sub 0. ¿Cómo? Menos 1 dividido. Claro, exactamente. Menos 1 dividido f' en x sub 0. Es decir, el recíproco y opuesto de este número. ¿Sí? Y eso me va a dar lo que se llama recta normal. Ahora lo vamos a ver ahí. Esa que apareció ahí, ¿ven? En celestito, es la perpendicular a la recta tangente. ¿Sí? Trazada por el mismo punto, por el punto P. Por eso digo que P es la garrapata, porque P también va a pertenecer ¿a quién? A la recta normal. P está en las tres, ahí están los tres agarrados a P. A mi x sub 0 y sub 0. Está la función, la tangente y la normal. ¿Sí? Bueno, y para determinar la ecuación de la recta normal, como bien dijo uno de ustedes, que no sé si fue Romero o Acolino, es menos 1 sobre f' en x sub 0, cambio esto y tengo lo que llamamos ecuación de la recta normal. Esto es ecuación de la recta tangente y esto es ecuación de la recta normal. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejemplo que va a ser el ejemplo este de GeoGebra. ¿Cómo encontramos la ecuación de la recta tangente y de la recta normal con esa función que planteé en GeoGebra? ¿Sí? Uy, ya.
Ah, ¿saben por qué me quedo acá? Porque tengo el pizarrón escrito. Oh, porque tengo la pizarra activada. Por eso yo nunca Una cosa, profe, activo. vuelvo a la diapositiva anterior y sáquele una captura, cosa, y después pone ese, así no tiene que volver a escribir todo. Sí, espera. A ver, vamos a la anterior. Acá tengo... Bueno, hice una captura de pantalla. No, lo que voy a hacer, esperen, voy a ver si saco esto. Creo que me va... Bueno, algunas escrituras desaparecieron. ¿Por qué me desaparecieron algunas escrituras? Bueno, ¿vieron que lo que tenía escrito acá desapareció? A ver, lo vamos a volver a escribir, así les queda. ¿De dónde saqué la ecuación de la recta tangente? M lo cambiamos por f' en x sub 0 y a y sub 0 lo llamo f de x sub 0. Y después, esto que está restando lo paso sumando. Profe, una pregunta. ¿Sí? Sacar esta ecuación no se puede plantear con con la ecuación de la función lineal. Sí, pero yo les digo que esta ecuación no se la pueden olvidar porque la vamos a usar hasta en la sopa. La tienen que, no se imaginan las veces que va a aparecer esta ecuación y que yo voy a decir, ¿qué es esta ecuación? ¿Qué representa esta ecuación? Es una ecuación que se tienen que acordar. Sí la pueden sacar con I igual mx más b en los ejercicios, pero es una ecuación importante la de la recta tangente, no se la pueden olvidar, porque un montón de veces voy a hacer referencia a esta ecuación, entonces hay que acordársela, ¿sí? ¿Está? Es Sí. conveniente acordársela. Está bien. ¿Estamos? Bueno, ahora sí quedó, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, esta era la función que había aparecido en GeoGebra, ¿sí? Lo que queremos es determinar la ecuación de la recta tangente y la recta normal por x igual 2. ¿Quién es x igual 2? Es el x sub 0 o a, como ustedes quieran, son sinónimos, ¿sí? ¿Qué empezarían por hacer? ¿Qué empezarían por buscar? La recta tangente. Está bien, pero para buscar la recta tangente, la ecuación de la recta tangente, que es esta, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? A ver, la pongo acá. F', en nuestro caso va a ser en 2, ¿no? Porque este es mi x sub 0. Por x menos x sub 0 va a ser 2. Más f en 2. Esa es la ecuación de la recta tangente. Mi x sub 0 ahora no es mudo, tiene nombre y apellido, es 2. ¿Qué necesitan conocer entonces? Primero, esto, ¿sí o no? La derivada en el punto 2. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esto es derivada por definición. Por ahora hay que hacerlas por definición porque todavía no vimos ninguna regla de derivación. Cuando veamos reglas de derivación se sacan por reglas las derivadas. Pero
Es una derivada por definición sencilla. A ver, agarren lápiz y papel e intenten calcular f' en 2, por definición. A ver cuánto me practicaron de lo que les dijo Mónica que podían hacer. Es muy fácil. Intenten, ¿sí? A ver, yo voy a ver si mi mamá se tomó el antibiótico y ustedes intenten hacer f' en 2. ¿Tomaste? Estoy acá, si quieren preguntar algo, menos cómo se hace. ¿Todos saben lo que tienen que hacer? F' en 2, ¿saben lo que tienen que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver. No, porque yo no sé, no escuché, se me cortó, no entendí qué. Escuché solo f' en 2, tipo no. Hay que calcular la derivada en el punto 2 de esta función. Por definición. Ustedes el otro día calcularon la función derivada de algo con Mónica. Ahora hay que calcular f' en 2 por definición. A ver, oralmente, ¿quién se anima a decir qué hay que plantear? El límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 dividido Sí. x menos 2. Bien, esa es usando la notación de f' en un punto, ¿sí? Que acá la puse. F' en A o en x sub 0, como ustedes quieran. Recuerden que son sinónimos. Es un cambio de letra. Lo llamo A o lo llamo x sub 0, ¿sí? Entonces, va a ser, como dijo recién el compañero de ustedes, f de x menos f en 2 sobre x menos 2. ¿Sí? Porque A para nosotros vale 2. Cuando x tiende a 2. ¿Estamos? Eso nos va a dar f' en 2. Bueno, f de x, ¿qué pongo en lugar de f de x? La fórmula. Esto es f de x, ¿no? La imagen de cualquier x se calcula con esta ley de asignación. Por eso pongo un cuarto x cuadrado menos 3. ¿Sí? Esto es f de x. ¿Y cómo calculan f en 2? ¿Qué hacen? Reemplazamos en 2 la función. Claro, reemplazan acá por 2. 2 al cuadrado 4. Un cuarto por 4 es 1. 1 menos 3 menos 2. Que es lo que puse acá. ¿Lo ven? Sí, profe. Esto de acá a acá es f de x. Esto es f de x. Y esto es f en 2. Sobre x menos 2. Bueno, y el otro día Mónica vi que insistió bastante. Siempre una derivada es un cociente de infinitesimos. Fíjense, cuando x tiende a 2, ¿a dónde tiende esto? A 0. Tiende a 0, es un infinitésimo. Y cuando x tiende a 2, fíjense que acá esto va a tender a menos 2, porque reemplazo a la x por 2 y esto tiende a menos 2. Menos 2 tenemos un infinitésimo. Siempre va a ser un cociente de infinitésimos, ¿sí? Yo acá lo único que hice fue cuentas, porque saqué paréntesis precedido por signo menos, menos 3 más 2, me quedó menos 1. Sigue siendo un cociente de infinitesimos. Cuando yo pretendo reemplazar, este límite no se puede hacer aplicando propiedades. Fue la primera de las indeterminaciones que vimos. ¿Qué método algebraico vamos a tener que aplicar para salvar la indeterminación de ese límite? Si es cociente de polinomios.
podemos tomar, perdón, podemos verlo, sí, eso, la X más grande, digamos, de cada uno. No, eso es cuando tenés cociente de infinitos. Hay que factorizar. No te tenés que confundir. Si tenés cociente de infinitos, claro, tenés que sacar es una factor común cosa, para... pero esto es cociente de infinitésimos, ¿sí? Había que tratar de factoriar para simplificar lo que tiende a cero. Fueron los primeros límites que vimos, ¿sí? Bueno, a ver cómo se les ocurre factoriar ahí para poder simplificar. ¿Qué les Con el parece? Ruffini creo que se puede. Por Ruffini, claro, porque ustedes saben que 2 es raíz del polinomio de arriba. Lo pueden hacer por Ruffini, lo pueden hacer por cuadrática, pueden hacer una combinación entre factor común y diferencia de cuadrados. Hay un montón de maneras de factoriar el polinomio de arriba. Muchas maneras, ¿sí? Bueno, ¿cómo quedaría el polinomio de arriba factoriado por alguna de esas formas que me están proponiendo? Queda x menos 2 por x más 2. A ver, si queda x menos 2 por x más 2, mira, yo pongo esto, ¿no? ¿No sería un cuarto por X menos 2? Si yo acá aplico distributiva... Es verdad, es un cuarto por x menos 2 por x más 2, sí, sí. Ah, bueno, ¿vieron? Falta algo, ¿eh? Porque si no, no hay equivalencia. Ahora sí, si aplico distributiva, tengo un cuarto x cuadrado menos 1. Siempre recuerden que el factoreo tiene que ser esto mismo escrito de otra manera. Si yo no pongo el un cuarto, esto me da x cuadrado menos 4, no me da un cuarto x cuadrado. Sí, Esto sí, es sí. el que lo hizo por cuadrática porque se comió de poner A, seguro, ¿no? Sí, exactamente. Ah, ¿vieron cómo los conozco? Bueno, ¿lo hago por cuadrática o lo hago por Ruffini? Tengo que llegar, o llego a esto, o a lo mejor el que lo hizo por Ruffini llega a esto. Un medio. Exacto. ¿El que lo hizo por Ruffini llegó a esto? Sí. El que lo hizo por cuadrática llegó al lugar. Fíjense en que lo que hace Ruffini es este un cuarto lo mete acá adentro. ¿Sí? Un cuarto multiplicado por x más 2 me da esto. Pero es lo mismo. Siempre la distributiva tiene que volver a lo que tenía. Bueno, vamos a ver cómo lo hice yo. ¿Sí? Yo lo hice no lo hice ni por Ruffini ni por cuadrática. Hice una combinación entre sacar factor común y diferencia de cuadrados. Miren, primero saqué factor común un cuarto, me quedó x cuadrado menos 4, y después esto es una diferencia de cuadrados. Por distintos caminos llegué a lo mismo. ¿Está? ¿Y qué puedo simplificar acá? Me parece que las rayitas no las puse, no, de la simplificación. Simplifico x menos 2 con x menos 2, lo que tiende a 0. Y ahora cuando x tiende a 2, el límite ese da 1. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué representa 1? 1 es la derivada de f en x sub 0 igual 2. Esto geométricamente es la pendiente de la recta tangente a f por 2f de 2. O sea, esto que tenemos acá. Esto es lo que acabamos de calcular, ¿sí? ¿Está? ¿Puedo avanzar? Sí. Sí, profesor. Bien, avanzo.
La ecuación de la recta tangente, la que escribí acá en rojo, acá está escrita f' en 2 por x menos 2 más f de 2. F' en 2 lo acabamos de calcular, nos dio 1, pongo un 1. X menos 2 más, y f de 2 lo calculamos hace un rato, la imagen en 2 valía menos 2. Bueno, ahora hago distributiva y agrupo. 1, acá me queda x menos 2, porque multiplicar por 1 queda lo mismo, x menos 2 menos 2, queda x menos 4. ¿Esto qué es? ¿Qué es La esto? recta. La ecuación de la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente. ¿Que pasa por el aire? ¿Por dónde pasa esa tangente? ¿Por qué punto es? Por la garrapata. ¿Quién es la garrapata en este ejercicio? 2 f de 2. Después me dicen, cuando le pregunto me contestan la garrapata. Yo pongo ese sinónimo para que lo entiendan, ¿sí? Bien, y no solo queríamos la ecuación de la tangente, sino que queríamos la ecuación de la normal. ¿Qué voy a cambiar para encontrar la ecuación de la normal? La pendiente. Menos el. Cuidado, no es cambiar la pendiente acá y nada más, es cambiar la pendiente acá y miren que va a cambiar la ordenada al origen, no va a tener la misma ordenada al origen. A este 1 lo tengo que cambiar, esta era la ecuación de la normal. En lugar de un 1 me va a aparecer el recíproco de 1 y el opuesto, que pasa a ser menos 1. Todo lo demás queda igual, pero ahora cuando aplico distributiva, menos 1 por menos 2, me queda 2 positivo. 2 positivo menos 2, desaparece la ordenada al origen, porque miren que algunos lo que hacen es, cambian esto por menos 1 y arruinaron el ejercicio. No hay que cambiar en el resultado final la pendiente y ya está, no. Es cambiar acá y volver a aplicar propiedad distributiva porque va a tener otra ordenada al origen. Y esto es la ecuación de la recta normal a f de x por la garrapata. ¿Quién es la garrapata? 2 f de 2. ¿Sí? Sí, profe. A ver, vuelvo al GeoGebra un segundo. Miren. ¿Lo ven el GeoGebra? Sí. Bueno, hay un comando que se llama comando tangente. Si ustedes escriben comando tangente y le ponen el punto, que es 2, y el nombre de la función que definí previamente, que era f, ven que f es la función de recién, un cuarto x cuadrado menos 3. Directamente les da la ecuación de la tangente. ¿Ven que llegamos a la misma ecuación que hice recién en forma analítica? X menos 4, que es la recta roja, ¿la ven? Se la pedí a GeoGebra con el comando tangente, ¿sí? Para que vayan aprendiendo comandos con el GeoGebra. El comando tangente me da la ecuación de la recta tangente si le doy el punto y la función. Y para encontrar la perpendicular a esta recta, que sería esta, ahí, ¿la ven? La perpendicular, tengo que usar perpendicular a una recta, no está el comando normal. Entonces yo le pedí la perpendicular a
la recta, bueno, se ve que le puse un nombre a la recta que pasa por determinado punto. Y fíjense en que no me la dio despejada. Si yo de acá despejo y, paso esto sumando, me queda y igual a menos x, que es la ecuación de la recta que nosotros encontramos, ¿sí? Ven que yo a la tangente la llamé P y le pedí la perpendicular a P. En comando normal no hay. Para encontrar la ecuación de la normal hay que manejarse con rectas perpendiculares. Después acá investigan cómo encontré la ecuación de esa recta. Pero sí está bueno que manejen el comando tangente, más que nada para verificar la cuestión. Y si ustedes se fijan acá, ¿ven esto que aparece acá? ¿Qué es esto que está calculado acá? ¿Qué es f' de x? ¿Qué es f' de x de esta función? La función derivada. Es la función derivada, ¿sí? Esta función derivada vamos a buscarla por definición. A ver, vuelvo a mi PowerPoint. ¿Cómo buscaríamos la función derivada? Agrego una diapositiva de f de x, que es lo que el otro día tengo que buscar ahora, la función derivada. ¿Sí? Recuerden, en este caso el dominio de f son todos los reales. El dominio de la función derivada o es igual al dominio de la función o está incluido, pero nunca puede estar por fuera del dominio de la función, ¿sí? Bueno, esto es el límite. Para encontrar función derivada, ahí tengo que volver o a delta de x o a h. A mí me gusta usar la notación de delta de x. De delta de x tendiendo a 0, de la función incrementada menos la función sin incrementar dividido el incremento. Esto hay que sabérselo. F de x más delta de x. Voy a acá y en lugar de x, ¿qué escribo? Si ustedes tienen que calcular f de 3, a la x la reemplazan por 3. Si yo ahora quiero calcular f de x más delta de x, en lugar de x, ¿qué voy a escribir? X más delta de x. Claro, escribo 1/4 x más delta de x, lo elevo al cuadrado, menos 3. Esto es esto. Menos f de x es la fórmula que me dieron, ¿sí? F de x es todo eso, pero cuidado que hay un menos, por eso abro vínculos. 1/4 x cuadrado menos 3. Esto es f de x. Y esto es f de x más delta de x. Sobre delta de x. Si delta de x tiende a 0, fíjense en que esto, como delta de x tiende a 0, esto tiende a x. Si tiende a x, tiende a x cuadrado. Y ven que es un cociente de infinitésimos, porque esto es 1/4 x cuadrado menos 3, menos 1/4 x cuadrado menos 3, tiende a 0 lo de arriba y tiende a 0 lo de abajo. Siempre una derivada es un cociente de infinitésimos, siempre. Acá, si yo pretendo hacerlo por sustitución, tengo que sustituir a delta de x por 0. Entonces, esto tiende a x. X elevado al cuadrado tiende a x cuadrado. 1/4 x cuadrado menos 3 menos 1/4 x cuadrado. Acá va a quedar más 3. Todo esto tiende a 0. Bueno, ¿qué cosas antes
de factoriar acá, ¿qué harían? Porque tenemos que salvar esa indeterminación. Cuadrado del binomio. Resolvería el cuadrado del binomio primero. El cuadrado del binomio y le distribuimos un cuarto, ya que estamos, me queda un cuarto x cuadrado. El doble producto me quedaría 2 por x por delta de x, pero el 2 multiplicado por un cuarto me hace un medio x delta de x. Sí. Y después, delta de x al cuadrado multiplicado por el un cuarto de afuera, me queda esto. El cuadrado del binomio y ya distribuí el un cuarto. Menos 3 y elimino paréntesis precedido por signo menos. Menos un cuarto x cuadrado más 3. Todo sobre delta de x. ¿Hay cosas que se cancelan arriba? Sí. Y recuerden que la indeterminación se va a ir cuando logre simplificar el delta de x. Miren los dos términos que me quedaron. ¿Qué puedo sacar ahora para poder simplificar con el delta de x de abajo? ¿Factor común delta de x arriba? Sí. Claro. ¿Por qué quedó un medio x por delta de x en un cuarto? Porque es el doble producto. Esto es 2 por x, el cuadrado del binomio es el doble producto del primero por el segundo y un cuarto por 2 te da un medio. El cuadrado del binomio. Ah, está bien, gracias. Acá. Ahí tenés el cuadrado del binomio, te lo escribí ahí arriba. Si a esto lo multiplicás por un cuarto, queda lo que ahí puse. ¿Sí? ¿Ahora sí te quedó? Sí, ahora sí. Muy Gracias. bien. Saqué delta de x factor común arriba y me queda un medio x más un cuarto. Podía haber sacado si quería un medio delta de x. Lo importante es que saqué delta de x porque voy a lograr esto, que es simplificar lo que tiende a 0. Y ahora, cuando delta de x tiende a 0, esto tiende a 0. Entonces, ¿cuánto da este límite? No da un número, da una función. Un medio de x. Un medio de x, que era lo que había aparecido en el GeoGebra, ¿se acuerdan? Fíjense que si reemplazamos a la x por 2, que fue lo que calculamos antes, nosotros antes calculamos f' en 2. ¿Cuánto me va a dar? F' de x es un medio de x. Esto es la función derivada para todo x que pertenece a los reales, porque el dominio de f' coincide en este caso con el dominio de f. ¿Sí? Esta cuenta no trae ningún conflicto. Si yo tengo que calcular f' en 2, reemplazo a la x por 2. Un medio por 2 me da 1, que fue el valor de la derivada que encontramos en 2. Es cómodo tener la función derivada porque si yo ahora pediría, en lugar de la tangente que pasa por 2, la tangente que pasa por 4, y bueno, ya teniendo la función derivada, reemplazo a la x por 4 y no tengo que estar calculando la derivada en el punto 4, porque ya al tener la función derivada me permite en cualquier punto calcular la derivada. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien, avanzamos. Bueno, esta función es la que trabajaron el otro día con Mónica. Buscaron la derivada por definición de esta función. Ese es el ejercicio que hicieron con ella. Y hallaron f' de x. Y f' de x les dio esto. Esto lo hicieron el otro día con Mónica, por definición, ¿se acuerdan?
Sí, profe. ¿Sí? Y llegaron a ese resultado. Sí, profe. Bueno, como ya tenemos la función derivada, porque el otro día la hicieron por definición, yo quiero que hallemos la ecuación de la recta tangente y de la recta normal en x igual 6. Este es mi x sub 0 o mi a, como ustedes quieran. Entonces los escucho. ¿Qué escribo? Y igual, ecuación de la recta tangente. ¿Qué tengo que escribir? Plantamos la ecuación para la recta. F' ¿en dónde? En 6. En 6. Por x menos 6. Muy bien, más. La imagen de 6. Perfecto. F' en 6 lo van a calcular acá. F' en 6, reemplazo a la x por 6. Y hago la cuenta. 2 por 6 menos 3. ¿Cuánto da? 1/3. ¿Cuánto? 1/3. 1/3, muy bien, 1/3. X menos 6 y la imagen en 6, ¿cuánto vale? La imagen en 6 la calculan acá, ¿no? F de 6. 3, profe. Claro, es 2 por 6 menos 3. Esto es 3, queda raíz cuadrada de 9, 3. Bueno, y ahora aplico distributiva. 1/3 X menos 2 más 3. 1/3 X más 1. Y esto es la ecuación de la recta tangente a esta función por 6. Esta es una irracional que si la quisiéramos graficar, creo que esto no lo tengo hecho en GeoGebra ahora ya. Ah, tengo todo hecho acá, miren, todo lo que estoy escribiendo en rojo, no me acordaba que lo tenía escrito. Se ve que lo agregué ayer, porque antes siempre lo escribía. Bueno, esto que escribía en rojo está escrito lindo acá en el PowerPoint, ¿sí? Borro lo rojo para no confundirlos. ¿O se los dejo? Es lo mismo, profe, como Es lo quiera. mismo. Todo esto es lo que hice acá en rojo. ¿Está? Sí. La ecuación de la normal, cuidado, no es reemplazar a este número por menos 3 y ya está, ¿eh? Eso está mal, ¿sí? Es reemplazar acá, en la ecuación, a este número lo reemplazo por menos 3 y vuelvo a hacer la distributiva y me va a quedar otra ordenada al origen. La ecuación de la normal, allí la tienen, es la recíproca y opuesta, la pendiente de la recta tangente. Reemplazo este número, en vez de 1/3 pongo menos 3. Vuelvo a aplicar propiedad distributiva y como verán, ven que tiene otra ordenada al origen, ¿sí? Esta es la ecuación de la normal. Ecuación de la recta tangente a F por 6, F de 6, la garrapata, y esto es ecuación de la recta normal a f de x también por 6 f de 6. Fíjense en que si ustedes reemplazan acá a la x por 6, ¿qué imagen les tiene que dar? Tanto en la tangente como en la normal. ¿Cuánto debe ser la imagen de 6 en la tangente y en la normal? ¿Cuánto les tiene que dar esa cuenta? La misma imagen que ¿quién? Que la función.
Claro, entonces, ¿cuánto tiene que dar esa cuenta? Que es una manera de verificar si hicieron bien. 3, profe. 3. Fíjense en que si ponemos un 6 acá, 6, un tercio por 6 me da 2, 2 más 1, 3. Si pongo un 6 acá, 3 por 6, menos 18, más 21, 3. Es la garrapata, ¿sí? ¿Se entendió eso? El punto 6, 3 pertenece a la función, a la recta tangente y a la recta normal. ¿Está claro ese concepto? Sí, profe. ¿Sí? Roxana, Sí. el punto P es la garrapata. El punto P es el X sub 0. Sí. Sí, X sub 0, F de X sub 0. Bueno, el punto Q es la pulga, porque si bien conviven en el mismo animal, tienden a acercarse, pero no se superponen. Me gustó eso. P es la garrapata, bárbaro. Qué bueno. Y el punto Q entonces es la pulga. La pulga se acerca a la garrapata, pero nunca la toca, para que no se la morfe. Podemos hacer un cuentito. Está muy bueno, pero estas cosas les quedan a ellos. Después ustedes le dicen a Williner y Williner nos rita. Después le preguntan, no, porque tenemos la garrapata y la pulga. Sí, tenemos la garrapata y la pulga. Bueno, mañana cuando dé clase se me va a escapar con Betina, pero bueno. ¿Entendieron, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro este concepto? ¿Qué es la interpretación geométrica de la derivada en un punto? Sí, profe. Muy bien. Auspicia Acá dice esta clase- GeoGebra, ¿ven la flechita? Esta clase la auspicia insecticida Hortal. Sí. Bueno, acá les dejo la gráfica de todo esto. Les queda el hipervínculo en la diapositiva. Lo estoy abriendo el hipervínculo. ¿Qué es lo que hice? Grafiqué la función 2x menos 3, que es una racional, que tiene un desplazamiento horizontal y una contracción de tipo horizontal, por eso se ve más gordita. La función derivada, que es lo que habían buscado con Mónica. Miren cómo acá grafica la función y su función derivada, ¿sí? ¿En qué? A ver, vamos a sacar el dominio de F y el dominio de F'. ¿Cuál es el dominio de F? Vuelvo a mi PowerPoint. Que eso lo hicieron el otro día con Mónica. El dominio de F, ¿cuál es el dominio de F? 0 más infinito, creo. ¿Qué hay que hacer? 2x menos 3 mayor o igual que 0. X mayor o igual que 3 medios. Este es el dominio de F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el dominio de F'? Sin incluir el 3 medios. Sin incluir el 3 medios. Es abierto en 3 medios. Porque esto tiene que ser mayor que 0 porque está en un denominador. ¿Sí? Quiere decir que no va a existir la derivada, ¿en qué punto? En 3 medios. No puedo calcular la derivada en 3 medios. 3 medios es un punto que pertenece al dominio de la función, pero la derivada no existe, ¿sí?
Volvamos al GeoGebra. Fíjense, la verde es la función, ¿sí? 3 medios es este punto. 3 medios es 1,5. ¿Qué les parece? ¿Cómo da la derivada en ese punto? ¿A dónde tiende? Infinito. Tiende infinito, ¿sí? Si hacemos la derivada por definición en 3 medios, ese límite, en lugar de darnos finito, nos va a dar infinito. El límite para x tendiendo a 3 medios, de f de x más 3 medios menos f de 3 medios sobre x menos 3 medios. Si calculan ese límite les va a dar infinito. Si el límite es infinito, quiere decir que la derivada en 3 medios no va a existir, ¿sí? Acá lo están viendo, que hay una tangente f', parecería que tiene una tangente vertical por 3 medios, ¿sí? Bueno, acá calculamos f' en 6, usé el comando tangente, fíjense en que siempre, cuidado porque usa valores aproximados. ¿Se acuerdan que a nosotros la pendiente nos había dado 1/3? 1/3 es el número periódico 0,33333. ¿Ven cómo a GeoGebra aproxima? Me puso 0,33, no me puso 0,3333333. Siempre trabaja por aproximación. Y después, ¿qué planteé acá? ¿La ecuación de quién? De la normal. De la normal, ¿sí? Que como verán, la deja como un chorizo indicada, no la termina de resolver, no me termina de hacer los cálculos. Si quiero, ahí aparece la tangente, no marqué el punto, ¿ven? Ahí está la garrapata, ese es mi punto P, esta es la tangente y esa es la normal. Los tres agarrados a P. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, me toca. Sí, profe. ¿Sí? Vuelvo al PowerPoint. Bueno, el link al GeoGebra lo tienen acá, en el PowerPoint. Bueno, resumen de todo lo visto, entonces. La definición analítica del cociente incremental siempre es delta de y sobre delta de x. En palabras, variación de la variable dependiente dividido variación de la variable independiente. Llámense como se llamen. ¿Sí? Esto es f en el punto incrementado menos f en el punto sin incrementar sobre x menos a o x sub 0, como ustedes quieran. Esto, cuando vean el video de Williner que explica el problema de la velocidad, este cociente es la velocidad media cuando yo en el eje vertical tengo la función posición y en el eje horizontal el tiempo. Entonces, el cociente incremental, delta ds sobre delta dt, esto indica velocidad media. El paso al límite de todo eso, tanto de esto como de esto, el paso al límite es el concepto de derivada. Paso de cambio medio a cambio instantáneo. Paso de velocidad media a velocidad instantánea. Y la interpretación geométrica, paso de la pendiente de la recta secante a la pendiente de la recta tangente. Y yo les puse otros ejemplos por fuera de
la velocidad. Les puse lo del caudal, lo del coronavirus, incluso Betina también hace referencia. Lo importante es que entiendan que la derivada lo que me está indicando siempre es el cambio instantáneo entre dos variables. En cambio, el cociente incremental es el cambio medio entre dos variables. En economía, si ustedes tienen acá el tiempo y acá el costo, la derivada, ¿sí?, es el cambio instantáneo del costo de un producto, puede ser, en función, no sé si es del tiempo o de la cantidad, no es del tiempo, De es la cantidad. de la cantidad del producto, acá me equivoqué, perdón. No, puede ser, si vos estás calculando el costo en función de las horas trabajadas, puede ser que sea en función del tiempo. Sí, es cierto. El Y costo, lo llama marginal. en función, acá yo puse en función del tiempo, también puede ser en función, no del tiempo, sino de la cantidad de un producto. Pero lo importante es que esto en economía se llama costo marginal. Lo que aparece como marginal en economía es la derivada de algo. Ingreso marginal, costo marginal, son las dos cosas que trabajamos como aplicaciones. Es la derivada que indica cambio instantáneo entre dos variables. Puede ser el costo de producción en función del tiempo, el costo de producción en función de la cantidad de productos que fabrique, qué sé yo. Dependerá el contexto del problema. ¿Sí? ¿Avanzo? Las reglas de derivación. Por definición, yo no voy a hacer estas porque las tienen explicadas en video. Están todos, el del logaritmo y el del seno y el del coseno están en la tarea 1. Y acá les agregué el de e a la x. Todos están explicados por mí. Mírenlos, chicos, los tienen que mirar porque son límites que tienen que aprender a calcular, porque después por ahí esos límites los aplicamos en otro contexto y ustedes nunca vieron esto, entonces no van a saber. No es que lo tienen que estudiar de memoria, pero está explicado paso a paso. Miren estas definiciones, ¿sí? Y después de mirar las deducciones de la derivada del logaritmo natural de e a la x, de seno y de coseno, la conclusión está acá. Si la función es f de x, se demuestra, ¿sí?, que la derivada da 1 sobre x. Si la función es seno de x, se demuestra que su derivada es coseno. Si la función es coseno de x, se demuestra que su derivada es menos seno. ¿Qué significa? Que cada vez que tengo que ahora usar la derivada del seno, ¿voy a tener que aplicar la definición? No, ahora voy a usar la regla. Si tengo el seno, la derivada va a ser el coseno. Si tengo el coseno, la derivada va a ser el menos seno. Y de e a la x es la más fácil de todas, que es e a la x. Profe, ¿y esas son todas las que vamos a utilizar? No, va a haber más. Y acá miren esta. Esta la impongo, es una imposición, ¿sí? Esta, cuando tienen x elevado a un exponente, acá dice n pertenece a z. Después vamos a ver que se puede generalizar ese n
si en vez de Z es Q. O sea, cualquier racional, ¿sí? Fíjense en lo que dice la regla. Bajo el exponente multiplicando y le resto 1 a ese exponente. Por ejemplo, creo que dejé una diapositiva, pero bueno, lo escribo acá y después. Si ustedes tienen f de x igual x cubo, por regla, porque no es fácil calcular derivada por definición de todas las funciones, vamos a usar reglas. Bajo el 3 multiplicando y le resto 1 al 3. Si tengo g de x igual a la raíz quinta de x, la raíz quinta se puede escribir como exponente. ¿Qué sería? X elevado a la ¿cuánto? A la 1/5. Recuerden que es el exponente de adentro como numerador y el índice del radicando como denominador. ¿Cómo busco la función derivada? Uso esta regla. Bajo el 1/5 multiplicando y a esto le resto 1. 1/5 menos 1 me queda a la menos 4/5. Y esto, si quiero sacar el negativo, es equivalente a escribir esto. Y si quiero volver a la raíz, 1 sobre la raíz quinta de x a la cuarta. Ahora ya uso reglas, porque estas no todas son fáciles de encontrar por definición. Para eso están las reglas, ¿sí? Esta regla la vamos a usar un montón, ¿sí? Fíjense en la primera. ¿Qué me dice la primera? La derivada de la constante vale 0. Esta voy a hacer la deducción de la derivada de la constante. ¿De dónde sale? Si tengo que calcular, mi f de x es una constante, vale c. Aplico, quiero buscar la derivada de esa función. Límite para delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Si tengo la función constante, ¿cuánto vale f de x más delta de x? La constante. Es la constante. Menos f de x es la constante también. Lo de arriba se cancela. Ya no tiende a 0. Lo de arriba ahora vale 0. Porque esto se canceló. Vale, no es cociente de infinitésimos. Vale 0. Tiende a 0. Esto es 0. Lo mismo la función identidad, que es un caso particular de la regla de abajo. Pero si quiero encontrar la derivada por definición de la función identidad, f de x es x. ¿Cómo busco su derivada? Límite para delta de x tendiendo a 0. ¿Cuánto me va a dar f de x más delta de x en la función aburrida? En vez de x, ¿qué pongo? X más delta de x. X más delta de x. Menos f de x es x sobre delta de x. Estos se cancelan, me queda delta de x sobre delta de x, que termino simplificándolo, y esto vale 1. Ahí está. Y fíjense en que es un caso particular, porque ¿qué exponente tiene acá esta x que no lo escribimos? Un 1. Baja el 1 multiplicando, le resto 1, queda x a la 0, pero x a la 0 vale 1. Así que esto lo pueden pensar como un caso particular de la de abajo, ¿no? Y esta también. Esta
que se puede hacer por definición, es fácil, esta se puede hacer por definición, pero fíjense en que es un caso particular de esta, porque ¿cuánto vale? ¿Cómo puedo escribir eso? Como x a la 1/2. Baja el 1/2 multiplicando. Si lo hago por regla, ¿no? Bajo el 1/2 multiplicando y le resto 1. Me queda la menos 1/2. Y elevar a la menos 1/2 es lo mismo que pasar abajo a la 1/2 positivo. Y a la 1/2 vuelvo a escribir la raíz de x. Yo escribo en rojo, me olvido que tengo que escribir en negro para que lo vean mejor. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Puedo avanzar un poco más? Sí. Y estas las tienen que mirar, Voy a hacer preguntas la clase que viene para ver si miraron estos videos, ¿sí? Para ver si tienen idea cómo se hacen. Los explico yo, los 3 videos están explicados por mí, ¿sí? Bueno, ejemplos. A ver, aplicando estas reglas básicas. ¿Cómo escribo esto como exponente? X, ¿a qué potencia? 5 tercios. A la 5 tercios. Su derivada, si uso la regla, bajo el 5 tercios, multiplicando, y hago 5 tercios menos 1. 5 tercios por X, y esto me queda a la 2 tercios, ¿no? Y esto sería 5 tercios raíz cúbica de X al cuadrado. Estoy aplicando reglas, ¿sí? ¿Estamos? Y Sí. quiero... Vieron que si ustedes tienen el logaritmo natural, bueno, se demuestra que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Ahora, si tengo otro logaritmo que no es logaritmo natural, por ejemplo, logaritmo en base 3 de x, la derivada va a ser 1 sobre x, pero lo que hay que hacer es en el denominador multiplicar por el logaritmo natural de la base de este logaritmo, 3. O sea, si tengo una función que no es logaritmo natural, sino logaritmo en base a de x, su derivada, eso después lo vamos a demostrar, es 1 sobre x, también lo demuestro yo en un video, logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a, de la base de ese logaritmo. También lo podemos usar como reglas. En uno de los videos yo hago la demostración de esto. ¿Sí? Y hay más reglas que vamos a ir viendo. Pero antes de ver reglas, voy a definir derivadas laterales
en un punto. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros vimos en un punto límites laterales? Bueno, de la misma manera, hay veces es necesario determinar derivadas laterales en un punto. Si quiero calcular la derivada lateral por derecha, ojo que las derivadas laterales es en un punto, tiene sentido, ¿sí? En el punto x sub 0. Si quiero calcular la derivada por derecha, lo único que tengo que hacer, que se denota así, con un signo más, es calcular el límite para x tendiendo a x0 solo por derecha. Y si quiero calcular, o también usando la notación de h o delta de x, será cuando decimos h tiende a 0 por derecha, quiere decir que estoy tomando un h positivo, ¿sí? Un incremento positivo, un delta de x mayor que 0. Y derivada lateral por izquierda, que se denota así, f' así o así la vamos a poner nosotros, con un menos acá abajo. Esto quiere decir derivada en x sub 0 por izquierda, ¿sí? A veces el menos, algunos lo escriben abajo o algunos lo escriben arriba, no adentro del punto, ¿sí? Son notaciones distintas que van a ir viendo. Será el límite para x tendiendo a x sub 0 por izquierda. ¿Cuándo se necesita usar derivadas laterales? Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan la función valor absoluto? Que la vimos un montón de veces. Sí. Bueno, la función valor absoluto se escribe por trozos. La vimos un montón de veces. X, si x es mayor o igual que 0, menos x, si x es menor que 0. Si la derivada es un límite, la derivada en un punto es el límite, y yo quiero calcular f' en 0, ¿les parece que va a ser lo mismo trabajar en el entorno derecho de 0 que trabajar en el entorno izquierdo de 0? ¿Tienen la misma ley de formación? No, profe. No, por eso necesito estudiar derivadas laterales en 0. Entonces vamos a calcular la derivada en 0 por derecha. Es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de. Esta es la definición de derivada en un punto. En este caso es en x sub 0 igual 0. Es f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Pero por derecha. Si estoy por derecha, acá se pone primero módulo de x, pero inmediatamente a módulo de x, como estoy por derecha, ¿por qué lo voy a reemplazar? Por x. F en 0 vale 0, módulo de 0 es 0, sobre x. Módulo de x lo reemplazo por x porque estoy en el entorno derecho y este límite da 1, porque esto se simplifica. Si vamos por izquierda, la fórmula es la misma, f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Primero pongo módulo de x, lo que pasa es que para sacar las barras de módulo, al estar en el entorno izquierdo de 0, tengo que usar menos x. Pongo menos x, la imagen en 0 sigue siendo 0. Y ahora cuando simplifico, esto me da menos 1. Si las derivadas laterales son distintas, ¿qué va a pasar con la derivada? ¿Va a existir o no va a existir? No existe. No existe la derivada en el punto 0. No existe f' en 0. Y fíjense,
¿Vieron que dijimos que la derivada indica cambio instantáneo? Miren en este punto. ¿Acá les parece que hace un cambio instantáneo o hace un cambio brusco? Ese cambio brusco se ve con este punto anguloso. Vengo así y bruscamente cambio así. Estos puntos angulosos indican un cambio brusco. Un cambio brusco indica la pérdida de la derivada. Visualmente son puntos así, puntos angulosos como estos, o puntos que son de este tipo, que se llaman cuspidales. En estos puntos la derivada no existe, o así. Vengo así y de repente hago esto. Esto, como que la curva pierde la suavidad. Cuando la curva tiene este tipo de puntos, en estos puntos no existe la derivada. Profe, Sí. ¿esto te indica que tampoco tiene función derivada la función? La función valor absoluto, ojo, esto es, no sí, va a tener, es como, a ver, ¿te acordás el ejemplo de Mónica? Vos pudiste encontrar la función derivada. Y había en un punto donde la derivada no existía, pero vos la función derivada la pudiste encontrar, de la raíz de 2x menos 3, ¿te acordás? Hace un rato. Sí. Vos tenías esta, y encontraste la función derivada que era esta. ¿Sí? Vos pudiste encontrar la función derivada. Ahora, hay un punto donde la derivada no existe. Ahí no se ve el cambio brusco porque la derivada, si vos calculabas el límite, te daba infinita. ¿Sí? No se veía, si graficábamos la raíz, acá no es ni un punto cuspidal, acá no tiene sentido estudiar derivadas laterales. ¿Por qué acá no tiene sentido en 3 medios estudiar derivadas laterales? Porque solo en qué entorno estoy de 3 medios. Del derecho. Solo en el entorno derecho. ¿Sí? En realidad ahí estamos calculando solo la derivada por derecha cuando hacemos derivada por definición. Por izquierda no tiene sentido calcular la derivada. Esta derivada no existe no porque haya un cambio brusco en ese punto, sino porque en este caso la derivada nos daba infinita. Si calculamos la derivada en 3 medios por definición, van a ver que ese límite da infinito. Y no que estudiando los laterales nos dan números distintos y por eso decimos que la derivada no existe. La derivada no existe o porque las derivadas laterales son diferentes, eso visualmente son puntos donde hay cambios bruscos en la función, puntos angulosos, puntos cuspidales, ¿sí? También pueden ser puntos así, miren. Así vengo y hago esto. En este punto la derivada tampoco existe. La curva es como que pierde la suavidad, o vengo así y de repente hago esto ahí. En este punto la derivada no existe. O sea que para que una y ahí, función... ahí las laterales les van a dar distintas. Sí, decime. No, entonces que para que una función tenga función derivada no tiene que sí o sí ser derivable en todos sus puntos. No tiene por qué. Si yo quisiera encontrar la derivada por definición de la función, esta la puedo perfectamente. Miren, ¿qué tendría que hacer? Tendría que buscar, esta la encontramos hace un rato. ¿Se acuerdan que yo recién les busqué la derivada de la función identidad por definición? ¿Cuánto daba la derivada de la función identidad por definición? 1. 1. Entonces, la primer rama va a ser 1. Va a haber que buscar la derivada por definición de menos x. Voy para atrás. En vez de x, menos x. Cuando hicimos la derivada por definición
de la función identidad. Acá, en vez de x, si tengo menos x, ¿qué cambia acá? Lo voy a hacer acá. Si f de x es menos x en lugar de x, ¿cómo sería f' de x? Límite para delta de x tendiendo a 0 de... ¿Cuánto me da f de x? Menos x. Perdón, f de x más delta de x. Menos x más delta de x. ¿Sí? Sí, profe. Menos f de x, que sería menos x, sobre delta de x. Esto me queda más... menos delta de x. ¿Mm? No es menos x menos delta de x. A ver. F de es, acá hay un menos, perdón. Bien. Porque es menos todo esto. Bien, bien. Me equivoqué yo. Ahí está. Porque es menos, en vez de x pongo x más delta de x. Cancelo paréntesis precedido por signo menos y acá va menos. Las x se vuelven a cancelar. ¿Y cuántos da esto? Menos 1. Menos 1. Entonces, volvamos. Estamos encontrando la función derivada de la función valor absoluto. La primera rama me da 1 para x mayores que 0, porque en 0 acabamos de demostrar que no existe, entonces no puedo poner el igual. Y la rama de abajo es menos 1 para x menores que 0. Esta es la función derivada de la función valor absoluto. ¿Cuál es el dominio de la función derivada? ¿Coincide con el dominio de la función? ¿O tengo que sacar a alguien? Sacas el 0. Hay que Saco el 0. Y si quiero graficar esta función, fíjense en que son dos tramos de rectas. Un agujero abierto acá, es una recta horizontal que pasa por 1. Un agujero abierto acá es una recta horizontal que pasa por menos 1. Ahí les grafiqué f' para la función valor absoluto. Claramente, en 0, f' no existe. ¿Ven que no tiene imagen en 0? Pero tiene función derivada el módulo. ¿Digo algo, Roxana? Sí, decime. Fíjense, chicos, porque en función de lo que preguntaba el alumno, acá, en este caso, es fácil. ¿Cómo es o cuál es la fórmula de la rama de la derecha de la función módulo de x? La rama que está para los mayores que 0. ¿Cómo es la fórmula de la rama de la derecha? ¿Igual a cuánto? Igual a x. Igual a x. ¿Y qué pendiente tiene esa recta en todos los puntos de x mayores que 0, ¿no? 1. Y fíjate cuánto te dio la derivada. Okay. Y para la que está, para los menores que 0, ¿cuál es la rama? Menos x. Ahí lo escribió Roxana en la definición, no. La pendiente vale menos 1 para todo. Acá porque la pendiente es la misma para todos los valores menores que 0 o todos los valores. En este caso era fácil de verlo, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, no es que no existe la función derivada, como dijo recién Roxana. Puede no existir en algún punto, pero la función derivada existe ahí. Para cualquier punto que no sea 0, claro. Si el punto está a la derecha de 0, su derivada vale siempre 1. Quiere decir que justamente es la pendiente de esta recta. Y lo mismo de este lado. ¿Sí? Es lo que está diciendo Fabián. Y es lo que está escrito acá. Para cualquier x positivo, su derivada es constante. En este caso vale 1. Me pare en cualquier punto si quiero calcular la derivada y en este caso va a coincidir con la pendiente porque justamente la función es una recta. Claro, da la facilidad que son rectas, entonces por eso te coincide con la pendiente. Si fuera otra función cualquiera ya
Claro. Hay que hacerlo como hiciste vos por definición. ¿Estamos? Profe, entonces, para estudiar la derivabilidad tenemos que fijarnos en los puntos críticos y en donde cambia la rama. Si tienen una función por rama, sí. Ahora después va Claro, a pasa ser... que la de módulo sería por ramas, en teoría, por eso. Claro, ahora después Fabián seguramente hará algún ejercicio de la práctica con esto. Yo quiero avanzar un poquitito para terminar mi parte, ¿sí? Profe. Sí. Y no puede pasar que tengamos una función que a simple vista no tenga ningún punto crítico, pero que haya un punto en el que no haya derivabilidad. ¿Eso puede suceder? No. Y fíjate que acá no tenés un punto crítico acá. ¿Quién sería tu punto? En esta función no sé, porque No, ya bueno, el cambio de rama, el cambio... Claro, pero la irracional no es por ramas y sin embargo hay un punto donde la derivada no existe. No necesariamente tiene que ser por ramas para que haya puntos donde la derivada no exista. ¿Sí? Claro, sí, entiendo. ¿Está? Sí. Fíjate en el logaritmo de x, quiero que observen algo que yo lo explico bien en el video, pero lo voy a remarcar ahora. Yo esto lo explico bien en el video. El logaritmo natural de x, que es así, la gráfica, ¿el dominio cuál es? El logaritmo natural de x. De 1 más 0 infinito. a más 0 más infinito. infinito. Fíjense en que la función derivada es 1 sobre x. ¿Va a ser todo 1 sobre x o exclusivamente una rama de 1 sobre x? Porque 1 sobre x sería las dos ramas. Claro, sin los Pero negativos. solamente es esta rama de 1 sobre x. Cuidado lo que les decía, el dominio de la función derivada, porque no es solo una fórmula, es 1 sobre x con este dominio, 0 más infinito. Entonces es solo una rama de 1 sobre x. Esto es f'. La rama de los negativos se elimina por el tema del dominio. Eso lo explico bien yo en el video, por eso les pedí que lo miren los videos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, avanzo con una cosa más. Ah, no, esto es mucho. No, esto no lo voy a hacer ahora. No, esto lo vamos a dejar para después, ¿sí? Cortamos ahora un ratito. Yo tengo las 10, ¿ustedes qué hora tienen? ¿Las 10 también? ¿10 y un minuto? Las 10. Bueno, vamos a retomar la clase 10 y 25. 10 y 20 vuelvo a abrir la reunión y 10 y 25 arrancamos la segunda parte de la clase. Va a ser algún ejercicio Fabián. Y después sigo yo. Antes de meterme con esto voy a dar alguna otra regla de derivación para que puedan avanzar con los ejercicios. Ahora lo voy a charlar con Fabián, a ver si doy alguna regla más o él va a hacer algún ejercicio independientemente de las reglas. Eso ahora lo vamos a combinar con él. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Bueno, descansen un ratito. Dale, profe.